You may be seated. El mensaje en esta mañana se llama Reconociendo la verdad del error. Reconociendo la verdad del error. The title of this morning of the sermon is Recognizing the Truth of Error. Primero de Juan capítulo 4 versículos 1 al 6. 1 John chapter 2 verses 1 through 6. Voy a leer para ustedes, dice así la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Continuamos con la serie de Primera de Juan. We continue the series in 1 John. En el verso anterior, Juan nos ha hecho saber si nosotros estamos en Dios. The previous verse, John has been telling us, for us to see if we are in God. Sabemos que Dios permanece en los creyentes por el Espíritu Santo que Él les ha dado. We know that God remains in every believer through the Holy Spirit that He has given them. Hay personas que creen que el Espíritu Santo viene después de que una persona ha creído en Cristo. There are some that believe that the Holy Spirit comes to a believer after he believes in Christ. Pero la Biblia no enseña esto. No se puede ser de Dios y no tener el Espíritu Santo. But the Bible is clear that if you're a believer, you have the Holy Spirit. Toda persona que ha creído en Cristo y que es pasado de las tinieblas a la luz, recibe en ese momento el Espíritu Santo. Everyone that is saved and that comes from darkness to light receives the Holy Spirit. Dios mismo hace morada en el creyente por medio del Espíritu Santo. God Himself takes a home in the believer. Y es maravilloso esto, porque el versículo 24 en el capítulo anterior dice, Dios en él. This is wonderful because verse 24 of the previous chapter says, and that God in Him. El Espíritu Santo es el que guía a la verdad. The Holy Spirit is the one that guides us to the truth. ¿Y cuál es esa verdad? Jesucristo. And what is that truth? Jesus Christ. Nosotros en el capítulo 2, versículo 28, In chapter 2, verse 28, habíamos, versículo 26, ya se nos había hablado más bien de aquellos que engañan. in verse 26, rather, we had seen that, or talked about those that tried to deceive them. Esto se nos ha escrito para saber que hay engañadores, pero ahora Juan quiere llevarnos a algo más. But now, John wants to take us somewhere else. En el capítulo 4, versículo 1, Juan dice, probad los espíritus. In chapter 4, verse 1, he said, test the spirits. Nosotros no podemos ver un espíritu, We cannot see a spirit, pero sí podemos ver la influencia de ese espíritu engañoso a través de la enseñanza de los hombres. but we can see the influence of that spirit in the teaching of that person. Cuando Juan nos dice que probemos los espíritus, él nos advierte a que debemos distinguir la verdad del error. When John tells us that he wants us to test the spirits, he wants to tell us that we should discern
truth from error. Debemos de distinguir las enseñanzas que provienen de Dios y las enseñanzas que provienen de Satanás. We should, we should be able to differentiate what comes from God, that does not come from God. Hoy lo que nosotros veremos es una exhortación a defender y a permanecer en la verdad de Dios. Today we will see an exhortation to remain or abide in the truth of God. Juan quiere que sus lectores estén preparados para distinguir la verdad y enseñar la verdad. John wants his readers to discern the truth, but also to teach the truth. Entonces en esta mañana veremos tres cosas: la defensa de la verdad, So this morning we'll see the defense of truth, la única verdad the only truth, y la verdad confesada y proclamada. and that truth proclaimed and confessed. Todo creyente debe poder defender la verdad de Cristo. Every believer must be able to defend the truth about God. Esto no es algo de solamente los pastores. It's not something that only pastors should do. Si nosotros vemos el capítulo 4, versículo 1, We come back to chapter 4, verse 1. no comienza con la palabra pastores, sino dice amados. It doesn't start with the word pastors. It starts with the word beloved. ¿Y quiénes son los amados? Who are the beloved? Los amados son todos aquellos que son hijos de Dios. The beloved are every child of God. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. 1 Timothy chapter 4, verse 16. Pablo dice a Timoteo lo siguiente: Paul tells Timothy the following. ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your hearers. Judas 3 dice lo siguiente: Jude verse 3. amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. The church is the pillar and buttress of the truth. ¿Y quiénes son la iglesia? Who are the church? ¿Es este templo? Is it this building? Es cada uno de los hijos de Dios. It's every child of God. Y si usted es hijo de Dios, And if you are a child of God, usted debe aprender a distinguir la verdad del error. you must discern truth from error. Poder distinguir cuando algo es una doctrina del Señor Jesucristo y cuando no lo es. To know when a doctrine comes from God and when it doesn't. Volvamos nuestros ojos a 1 de Juan capítulo 4. Let's go back to 1 John chapter 4. Nosotros vamos a encontrar constantemente lo siguiente. We're gonna find constantly the following. Voy a ir pasando por varios pasajes sin leerlos todos. I'm gonna go through different texts without reading them all. En el capítulo 4, versículo 1 dice, si son de Dios. Chapter 4, verse 1. Después al final del versículo 2 dice, es de Dios. After verse 2, if they are from God. Verso 3 dice, no es de Dios. Verse 4 says, it is not from God. Verso 4, soy de Dios. Verse 4, you are from God. Versículo 6, nosotros somos de Dios. Verse 6, we are from God. ¿Qué es el sentido de esto? What is the meaning of all this? O se es de Dios o no se es de Dios. Either you are God's or you are not His. O tienes la verdad o estás en el error. Either you have the truth or you are in error. Solo hay un camino a Dios y se llama Jesucristo. There's only one way to God. Solo And that hay- way is Jesus Christ. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. There's only one mediator between God and man, Jesus Christ. Y nosotros debemos aprender a poder defender la verdad del Evangelio. We should know how to defend the
truth of the gospel. Nosotros en esta iglesia hemos orado para crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. In this church, we have prayed to grow in the grace and the knowledge of God. Y yo quiero preguntar, And I want to ask, ¿estamos en un estudio serio particular cada uno de nosotros para crecer en esa gracia y conocimiento de Jesucristo? are we studying individually to grow in that grace and knowledge of Jesus Christ? Porque si hemos orado así y no lo estamos haciendo, hermanos, somos mentirosos delante del Señor. Because if we have prayed that and we are not doing that, we are liars. Yo quiero conocer más de Cristo porque al conocerlo más, yo lo amaré más. I want to know more about Christ because as I get to know Him more, I will love Him more. Cada día creer más en el Señor Jesucristo. Every day I will believe more in Christ. ¿Acaso no es esto un mandamiento? Isn't this a commandment? Las reuniones del primer siglo The meetings of the first century en la iglesia no eran como son ahora. in the church are not as they are today. No, en aquel tiempo no todas las personas tenían una copia de las escrituras como nosotros tenemos ahora. Not everyone had a copy of the scriptures as we do today. O sea, del canon completo de la palabra del Señor. I mean, the whole canon of the Word of God. Por lo tanto, en aquel tiempo había profetas en medio de la iglesia. That's why at that time there were prophets in the middle of the church que se levantaban para dar enseñanza y revelación de la palabra de Dios. that taught and spoke the Word of God. La Biblia dice en 1 Corintios 14 que había exhortación, edificación y consolación a través de lo que estos hombres hacían. The Bible tells us in 1 Corinthians 14 that there was exhortation to all the people. Pero con este don de profecía Dios también había dado otro don. ¿Usted se acuerda cuál es? But with this gift of prophecy, there was also another gift. Do you remember that gift? Ese don era el discernimiento de espíritus. That gift was the discernment of spirits. Dios había levantado hombres que podían decir si ese profeta lo que estaba diciendo era de Dios o no era de Dios. God raised up men and gave them this gift so that they could know if that prophet was from God or not. Pero una vez terminado el canon o completada la palabra de Dios, ya no fueron necesarios esos dones. But when the canon was closed, those gifts were no longer available or useful. Porque aquí tenemos la revelación completa de Dios. Because in our Bibles we have the complete revelation of God. También en aquel tiempo, Also in that time, nosotros recordamos que había unos cristianos en Berea. remember the Bereans. Y ellos, los que tenían una copia de las escrituras del Antiguo Testamento, Those of them that had a copy of the Old Testament, ellos, cuando escuchaban a Pablo y a Silas, ¿qué hacían? when they heard Paul and Silas preach, what did they do? Ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que decían era cierto. They examined the scriptures to see if what they said was true. Pues aquí en Primera de Juan, Here in 1 John, el apóstol nos está diciendo o nos da a entender que habían profetas que se levantaban en medio de la congregación. the apostle is telling us that there were prophets that raised up in the middle of the church. Y ellos hablaban cosas del Señor Jesucristo. They spoke things about Jesus Christ, Y muchas de esas posiblemente no eran verdaderas. and many of them probably were not true. Por eso es que nosotros vemos en Primera de Juan capítulo 1 lo siguiente. That's why in 1 John 1 we see the following. Versículo 1 y 2 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ellos fueron los testigos del Señor Jesucristo. They were the witnesses of our Lord Jesus Christ. Como ya lo habíamos dicho, nosotros no somos nuestros propios testigos. As we said, we are not our own witnesses. Dios estableció a estos hombres para que a través de ellos se estableciera la fe que nosotros tenemos hoy. God established this man to be the foundation of our faith.
esa doctrina que es el fundamento de la iglesia. That doctrine is the foundation of the church. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ephesians 2:20, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. Ahora ya no tenemos aquel don de discernimiento de espíritus. Today we don't have that gift of discerning spirits. Hay algunas iglesias que tienen profetas. There are churches that have prophets. Es interesante que no están aquellos que le dicen, no, eso no es de verdad de Dios, ¿verdad? It's weird that there aren't any more people with that telling them that no, that man is not from God. Pero ¿qué tenemos hoy para poder distinguir la verdad del error? But what do we have today to discern truth from error? Dios nos ha dejado su bendita palabra. God has given us his word. Y nosotros debemos conocerla bien para poder dar defensa del Evangelio. And we must know it well to defend the gospel. Hay iglesias que por la gracia de Dios como esta, Dios ha puesto hombres fieles. There are churches like this one that God has raised up faithful men, Hombres fieles y comprometidos con la palabra del Señor. men compromised with his word. Y esta no es la única iglesia, hay más, gracias al Señor. And thank God this is not the only church, there are more churches. Pero Cristo dijo que llegados los últimos tiempos se levantarían muchos profetas y engañadores. Christ said that at the end of times, men will, deceivers will be raised up. Y ellos tratarán de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. They will try to deceive even the chosen ones. Pero damos gracias a Dios que eso no será posible. But we thank God that that is not Los possible. que son de Cristo pertenecen a Él. Those who are Christ's belong to him. Pero hermanos, yo quiero preguntar, ¿qué pasaría si el día de mañana en esta iglesia alguno comienza a enseñar doctrinas que no corresponden a Jesucristo? But what would happen if in this church there would be a man that would start teaching things not according to what Christ taught? ¿Podría levantarse alguno entre nosotros y decir, mire, eso no es lo que sabemos de Cristo? Could one of us just raise up and say, that's not what Christ taught? Eso que usted está diciendo no es lo que enseña la palabra de Dios. That you're teaching is not what the Word of God says. ¿Podría haber entre nosotros mujeres, hombres o niños que se levanten para defender la verdad del Evangelio? Would there be among us women, men, children that would stand up and defend the gospel? ¿Habrá entre nosotros aquí algún Timoteo, algún Pablo o un matrimonio como Aquila y Priscila? A Timothy, a Paul, or a couple as Priscilla or Aquila? ¿Tendremos entre nosotros algún Calvino que se levante para defender la verdad del Evangelio? Calvin that would raise up and defend the truth of the gospel? Todos los hijos de Dios deben poder explicar de una forma sencilla la verdad del Evangelio. All the children of God should be able to present and declare the truth of the gospel. Explicar con claridad la obra de la redención. Explain with clarity the work of redemption. Poder explicar quién es Cristo y qué pide Él de los hombres. Be able to explain who Christ is and what he did for sinners. Poder decir algo más que Cristo es amor. Say something more than God is love. Poder decir algo más acerca de Dios. Say something more about God. Decir que Dios es creador y es un juez justo. Be able to say that God is a creator and a righteous judge. Poder definir cuál es el mayor problema de los hombres Be able to define what is the man's biggest problem, y cuál es la única solución. which is the only solution. Desde las clases de escuela dominical, Even from the Sunday school class for children, pasando por sus casas your homes, y aún mismo en esta iglesia, and even in this church, todos debemos de tener un conocimiento acerca de quién es el Señor we Jesucristo. must have a knowledge of who Christ is, Un entendimiento de la persona y de la obra del Señor a knowledge Jesucristo. of the person and work of Jesus Christ. Un escritor proclama lo siguiente: A writer says the following: para alcanzar la verdad, debemos desechar los prejuicios religiosos. Apelamos a la Biblia para la verdad. to reach the truth,
we must reject religious prejudice. We appeal to the Bible for truth. Hay un problema con esta declaración. There's one problem with this declaration. Es que esta declaración fue tomada de la revista Sea Dios Veraz de los Testigos de Jehová. That this declaration was taken from the magazine Be God Truthful from the Jehovah's Witnesses. Y pueden hablar de la verdad de Dios, They may talk about the truth of God, pero hay que entender acerca qué creen acerca del Señor Jesucristo. but we must understand what they believe about Jesus Christ. Y muchos son seducidos por sus mentiras. And many are seduced by their lies. Cambiar las escrituras, To change the scriptures, cambiar la palabra de Dios change the word of God, para decir que Cristo es un ser creado to say that Jesus is a created being, y decir que Él es un Dios, no el único Dios verdadero. to say that He is a God, not the true God, Eso es una mentira y un error. that is a lie and an error. No es la verdad sobre el Señor Jesucristo. That is not the truth regarding Christ. Cristo es el Hijo eterno de Dios, Christ is the eternal Son of God, el principio y el fin, the beginning and the end, el alfa y la omega, the Alpha and the Omega, el creador de todas las the cosas, creator of everything, el único y sabio Dios, the only wise God, ante el cual los hombres tendrán que dar cuenta un día. before whom all men should be accountable. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, termina con estas palabras. 1 John chapter 5 verse 20 ends with the following: Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Amen. Amén. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. 2 John chapter 1 verse 9 to 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y si nosotros hemos de recibir a un testigo de Jehová en nuestras casas, If we are to receive a Jehovah's Witnesses in our home, la única razón para recibirlo the only reason to receive him es para mostrarle al Jesucristo que está escrito aquí en la palabra de is Dios. to teach him about the Jesus that is told in the Bible. Porque son almas que van directo al infierno. Because those are souls that are going straight to hell. No dejar que ellos nos enseñen a nosotros. Don't let them teach us who Christ is. Conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Let them convert to you, not them, not you to them. El verdadero Dios The true God no es un Dios. is not a God. Es el único camino, la verdad y la vida. He is the way, the truth, and the life. No hay otro camino al Padre sino solamente el Señor Jesucristo. There's not another way to God Y but cual- only Jesus Christ. Y cualquier religión que no enseñe que Jesucristo es el único camino a Dios y Él es el verdadero Dios son engañadores. Any religion that teaches that Jesus Christ is not the only way to God and not the only God is mistaken. Cualquier religión que ponga algo más de Jesucristo para llegar a Dios son engañadores. Whatever religion that adds something to Christ's work is a false religion. Hay religiones o hay personas que creen que Cristo es igual que Buda o que Mahoma, un buen maestro. There are people in religions that believe that Jesus is the same as Buddha or Muhammad. Cristo es el único y verdadero maestro. Jesus is the only and true teacher, Y Él es el único camino a Dios. and He is the only way to God. Y si Él es la única verdad, And if He is the only truth, todos los demás son engañadores. everyone else is a liar.
O Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, o no lo es, no hay más allá. Either he is the mediator, the only mediator between God and man, or he is not. There's no other way. Y jóvenes, ustedes que están en el colegio o en la escuela o en la universidad, ustedes tendrán que enfrentar mucha falsa doctrina. The young people here in school, you're going to have to confront many false teachings in your university. No todo lo que se enseña en la escuela o en el colegio es malo, hay muchas cosas neutras. Not everything that is taught at school is bad. There are good things there. Pero nosotros debemos saber que este mundo está influenciado por el maligno. We must recognize that this world is under the influence of Satan. Y padres, yo quiero que ustedes abran los ojos. Parents, I want you to open your eyes. No todo lo que le enseñan a sus hijos en la escuela es bueno con respecto a Dios. Not everything that your children are taught at school comes from God. Hay muchos maestros que están influenciados por Satanás. There are many teachers that are influenced by Satan. Y las enseñanzas en este mundo, muchas están influidas por el maligno. And many of the teachings in the world are influenced by Satan. Y ustedes van a tener que enseñar a sus hijos a poder diferenciar cuál es la verdad del error. And you're going to have to teach your children to discern truth from error. Jóvenes, cuando están en la universidad o colegio, ¿puedes distinguir cuando ese profesor está enseñando algo en contra de Dios? Young people, when a teacher is telling you something, are you able to discern if that is truth or an error? Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20. 1 Timothy chapter 6, verse 20 and 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. O Timothy, guard the deposit entrusted to you, avoid the irreverent babble and contradictions of what is falsely called knowledge. For by professing it, some have swerved from the faith. Grace be with you. Bajo el lema del Evangelio y del cristianismo, Under the theme of Christianity and gospel, hoy muchos escriben. today many people write. La gente llega a los supermercados y ve en los estantes un montón de libros con temas cristianos. You go to a supermarket and you see books on Christianity. ¿No le ha sucedido a usted que alguien llegue y le dice, uy, viera qué buen libro es este? Haven't you had the experience of someone coming telling you, oh, this is a great book? Y usted le dice, oye, cuénteme, ¿de qué trata el libro? And you tell him, you ask him, well, tell me something about the book. ¿Y puede usted distinguir si realmente ese libro está hablando la verdad de Dios o no la está diciendo? Can you discern if that book talks about the truth of the Bible or not? Muchos de los que escriben hoy diciendo que son cristianos están influenciados por el maligno. Many of the people that write under the Christianity are influenced by Satan. Otros están engañados. Others are deceived. Muchos están siendo llevados por el materialismo y el humanismo en sus escritos. Many write on materialism and humanism. Usted lee, por ejemplo, material acerca de la familia. You read something about the family. Usted ve y al final acudas a un psicólogo o pensamientos de psicología. And at the end, they tell you to go to a psychologist or accept something of psychology. O escriben acerca de pensamientos de hombres en este mundo para apoyar sus ideas. Or write based on what men have pronounced. O dicen a los hombres, en ti está la verdad, búscala. Or they tell men that truth is in you, seek it. Y nos llevan a los hombres a confiar totalmente en el Señor Jesucristo. And they don't lead men to trust their lives to Jesus Christ. Conozco personas que cuando leen un libro no pueden distinguir la verdad del error. I know people that when they read a book, they cannot differentiate truth from error. El Salmo 119, 130 dice lo siguiente. Psalm 119, verse 130 says, La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. the unfolding of your words gives light.
It imparts understanding to the simple. Por la gracia de Dios, Él ha levantado hombres fieles que quieren defender la verdad del Evangelio. By the grace of God, He has raised up men, wise men, that are willing to defend the truth of the gospel. Son hombres que se pueden equivocar, They are men that are fallible, pero hay que ver la intención y el deseo con que ellos escriben. but we must see the desire, the desire that is in them. Si su deseo es glorificar a Dios o glorificar a los hombres. If their desire is to glorify God or glorify man. Y nosotros también debemos de ser cuidadosos en lo que nosotros enseñamos We must be careful in what we teach o lo que leemos. or what we read. Un día de estos yo tomé un libro para enseñar a mi hija una historia de la Biblia. One of these days I grabbed the book to teach my daughter something about the Bible. Y en la contrada decía cuentos acerca de la Biblia. And in the book it said stories about the Bible. No son cuentos, esto es la verdad de Dios. These are not stories. This is the truth of God. No es ningún cuento. It's not a story. Por la gracia de Dios, nosotros tenemos buena enseñanza. By the grace of God, we have good teaching. Muchos de ustedes tienen en sus casas la Confesión de Fe de Londres de 1689. Many of you have in your homes the London Baptist Confession of Faith, O tienen los catecismos para los niños. or the catechisms for the kids. Nosotros, los pastores, no se los dimos para que guarden un espacio en la biblioteca. We didn't give them to you just so you can put them in your library. Es para leerlos, hermanos, y estudiarlos. It's to read and to study them. Comprométete con la verdad del Evangelio. Compromise with the truth of the gospel. Si estás pidiendo a Dios crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, If you're asking God to grow in the knowledge and the grace of Jesus Christ, entonces haz un compromiso serio con estudiar la obra y la persona del Señor Jesucristo. then commit yourself to study the person and work of Jesus. Que el Señor nos dé entendimiento y valentía para esto. May God give us the courage to do this. Ahora vamos a ver la única verdad. Now we're going to see the only truth. Primero de Juan capítulo 4, versículo 2. 1 John chapter 4, verse 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan nos da la fórmula para reconocer la verdad del error. John gives us the formula to recognize truth from error, Para reconocer a los espíritus engañadores. to know the deceitful spirits. Aquellos que confiesan que Cristo ha venido en carne son de Dios. Those that affirm that Jesus has come in the flesh are from God. La doctrina de la humanidad y la divinidad de Cristo es una de las doctrinas que más ha sido atacada desde los principios de la era cristiana. The doctrine regarding the human nature and the deity of Jesus Christ is one of the most attacked doctrines in the world. Satanás sabe que si él cambia un poquito o le agrega algo a la doctrina de Cristo, será un engaño. Satan knows that if he adds or subtracts something from that doctrine, he will deceive. Los hará caer en el error y los apartará de la verdad. He will make men fall into error and separate them from the truth. Primera Timoteo 4:1 dice lo siguiente: 1 Timothy chapter 4 verse 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. ¿Cuál era una de estas mentiras? What was one of these lies? Ellos decían que Cristo no era real, They said that Christ was not real, que era una apariencia de un hombre, that he was an appearance of a man, y que cuando Cristo recibió el Espíritu Santo, and that when Christ received the Holy Spirit, en ese momento
fue hijo de Dios. At that moment, he became the Son of God. Y que en el momento en que estaba en la cruz, And that when he was in the cross, on the cross, quedó el hombre y Cristo se separó. the man rested there and Christ just separated from him. Esto era parte de lo que enseñaba el docetismo. This is part of what Docetism taught. Pero la Biblia nos enseña quién es el Señor Jesucristo. But the Bible teaches us who is Jesus. Cristo no era una apariencia de hombre. He was not an appearance of a man. Él era totalmente hombre He was completely human y completo Dios. and completely God. En Él habita corporalmente la deidad. In him inhabits truth. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 nos dicen de esto. Perdón, Juan, no en la carta, sino el Evangelio. Juan. John 1 verses 1 to 3 tells us about this. Voy a leer versículos 1 al 3 y después el versículo 14. I'm going to read the first 3 verses and then verse 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Verse 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estos versículos nos dicen lo siguiente: These verses tells us something. que Cristo no es una criatura. That Christ is not a creature. Cuando había un principio, ya Él era antes de ese He principio. was before the beginning. Él es el creador de todas las cosas. He's the creator of all things. Él es el mismo Dios verdadero. He is the same true God. No hay otra luz para este mundo. There is no other light for this world. No hay otro que nos pueda revelar al Padre sino el Señor Jesucristo. There is no other that can reveal the Father to us other than Jesus. No hay otro que pueda revelar los corazones de los hombres sino el mismo Dios. There's no other that can reveal the hearts of men but God. Es Dios mismo que tomó forma humana. It is God himself taking human form. Charles Hodge, que nació en 1797 y que escribió una teología sistemática, dijo: Charles Hodge, born in 1797 and then wrote a systematic theology, said the following: el Hijo de Dios no se unió con una persona humana, sino con una naturaleza humana. La prueba de ello es que Cristo es una persona. The Son of God did not unite with a human person, but with a human nature. The proof of this is that Christ is a person. Cristo fue un hombre, pero no fue cualquier hombre. Él es el unigénito Hijo del Padre. Christ was a man, but not just a common man. He was the only Son of God. Cuando Cristo nació de María, Él nació como un hombre, pero sin pecado, y nació siendo el Hijo de Dios. When Jesus was born from Mary, he was born as a man, but without sin and as the Son of God. Lucas capítulo 2, versículo 35. Luke chapter 2, verse 35. Perdón, capítulo 1, versículo 35. I'm sorry, chapter 1, verse 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. And the angel answered her,
The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Cristo fue hombre, Él participó de carne y de sangre, según nos dice la Biblia en Hebreos. Christ was a man. He participated in our flesh and blood, according to Hebrews 2:14. Cristo tenía hambre, He was hungry. Él tenía sed, se cansaba, He was thirsty. He was tired. por su cuerpo fluía sangre igual que nosotros. Through his body, blood flowed. Él se cansó, dormía, He slept. Él tenía un oficio. He had a job. De hecho, antes de su ministerio fue conocido como el hijo del carpintero. In fact, before he started his ministry, he was known as the son of the carpenter. Nosotros, si hubiéramos vivido en ese tiempo y hubiéramos visto a Cristo, su apariencia no hubiera sido muy diferente de cualquiera de los hombres. His appearance wouldn't have been different from any other man. Él mismo se llamó el Hijo del Hombre. He designated himself as the Son of Man. Pero Cristo, para ser verdadero hombre, también necesitaba algo más. But to be a true man, he needed something else. Cristo necesitaba un alma. He needed a soul. Nosotros somos dicótomos, eso es lo que creemos a través de las Escrituras. We are dichotomous creatures, Un espíritu y un cuerpo, a body and a spirit, o alma y cuerpo. or a soul and a body. Y Cristo tenía un alma racional. And Christ had a rational soul. Él pensaba, él sentía, He thought, he felt, él se gozaba. he rejoiced, Y su deseo era hacer la voluntad de Dios y la hizo perfecta. and his desire was to obey the law of God, and he obeyed it perfectly. Él mostró compasión por los hombres cuando estaban como ovejas sin pastor. He showed compassion to men when they were a sheep without a shepherd. Él aprendió obediencia. He learned obedience. Cristo también sintió tristeza. He also was sad. Y esas son cosas que pertenecen al alma. And those are things that belong to the soul. Porque tú físicamente puedes estar muy bien, Because physically you may be well, pero la tristeza es algo que viene de lo profundo del alma. but sadness is something that comes from the deepest part of the soul. Y Cristo sintió tristeza. And Christ felt sadness. Antes de ir a la cruz dijo, Before he went to the cross, he said, mi alma está muy triste hasta la muerte. "My soul is saddened to death." Y nosotros sabemos por las Escrituras que cuando Cristo murió, And we know by the scriptures that when he died, que su espíritu se separó de su cuerpo, his spirit separated from his body. como sucede a todos los hombres cuando mueren. Like it happens to every man when he dies. Cuando Cristo murió, lo que salió de su cuerpo fue verdadera sangre. When Christ died, what flowed from his body, out of his body was true blood. Cuando le metieron una lanza por el costado, When the spirit was passed to his side, ¿usted recuerda qué dice la Biblia lo que salió? do you remember what the Bible tells us that flowed from it, out of it? Sangre y agua. Blood and water. ¿Y qué dijo a Juan cuando vio estas cosas? What did John say when he saw these things? Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. He who saw it has borne witness. His testimony is true, and he knows that he is telling the truth, that you also may believe. Pero también la Biblia afirma la divinidad de Cristo. But the Bible also affirms the deity of Jesus, Antes que él naciera de María, even before he was born out of Mary. Isaías el profeta se refiere a él como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaiah the prophet refers to him as the wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. Cristo nunca rechazó la adoración cuando se le llamó Señor y Dios. Christ never rejected worship. Recuerden a Tomás cuando dijo, oh mi Dios. Remember Thomas when he said, "Oh my God"? Nunca rechazó la adoración porque Él es el Dios verdadero. He never rejected worship because he is the true God. Y
Hombres, mujeres, ángeles y toda la creación le deben adoración a Él. Men, women, angels, all creation should worship him. Solo Dios puede perdonar pecados y Jesucristo lo hizo. Only God can pardon sins, and Christ did it. Solo Dios puede dar vida y Cristo da vida. Only God can give life, and Christ gave life. Cristo nunca negó su procedencia. Christ never rejected his procedence. Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. He said, me and the Father, we are one. Él le dijo a muchos, antes que Abraham fuese, yo soy. He told many, before Abraham, I am. Pero nosotros también vemos esa divinidad de Cristo a través de sus milagros. But we also see that deity through his miracles. Hay un relato en la palabra de Dios en Marcos capítulo 4 muy hermoso acerca de esto. There's a passage, a beautiful passage in Mark 4 regarding this. Usted puede leerlo en su casa con calma. You may read it at home. Cristo había predicado todo el día. Christ had preached all day. Él estaba cansado. He was tired. Llegó la tarde The dawn came, the evening came. y Cristo le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado del mar de Galilea. And Christ tells his disciples, let's go to the other side of the shore. Ellos abordan el pequeño bote They get in the boat, y Cristo se duerme. and Christ falls asleep. Y como sabemos en ese lugar que hay tormentas, llegó en ese momento. And we know that in that sea there are many storms, and one came that night. Y dice la Biblia que la barca se anegaba, o sea que entraba agua por todo lado. And the Bible tells us that water was coming in the boat. Y ellos, los apóstoles, sentían que iban a morir. And the disciples, they thought that they were going to die. Y dice la Biblia que ellos fueron a despertar al Señor Jesucristo. The Bible tells us that they went to try to wake up Jesus. Cristo no estaba fingiendo. He was not faking. Yo recuerdo una vez que trabajé 26 horas seguidas, I remember a time when I worked 36 straight hours sin dormir. without sleep. Y yo me dormí en un pasillo. And I fell asleep on a corridor. Y mis compañeros decían que ellos pasaban por encima mío, My colleagues said that they me went over me, tocaban la cabeza, me levantaban los they brazos. touched me, Y yo no respondía. and I didn't wake up. Y cuando la Biblia dice que Cristo estaba dormido, así estaba dormido. When the Bible tells us that Christ was asleep, ¿Por qué? he was asleep Porque es hombre. because he was a man. Los apóstoles están asustados. The disciples are scared. Levantan a Cristo They wake Jesus. y le dicen, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? They tell him, please, we're perishing. Y él se levanta, He raises up, ve la tormenta sees the storm, y él dice, calla y enmudece. and he tells him to be peaceful. Como lo había hecho con los demonios, Just as he did with the demons, así lo hizo con esta creación. he did with creation. Y dice la Biblia que en ese mismo momento The Bible tells us that at that moment, la calma vino sobre el mar. calm came over the sea. Y podemos imaginar a los discípulos quitándose todavía el agua. We may imagine those disciples just washing their faces Mientras que ya todo está calmado. while everything is calm. Y Cristo les dice, And Christ tells them, ¿cómo no tenéis fe? why don't you have faith? Dice la Biblia The Bible says que ellos al ver eso, that as they saw this, ellos temieron con gran temor. they feared with great fear Al ver un hombre to see a man que tiene poder sobre el mar y sobre el viento. that has power over the sea and the wind. Dios poderoso. Powerful God. Ellos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? They said, who is this that even the wind and the sea obey him? Y ellos no respondieron. They didn't answer. Y yo quiero preguntarte, ¿podrías tú responder esta pregunta en esta mañana? Can you answer this question this morning? ¿Quién es ese que el mar y el viento le obedecen? Who is that who the sea and the
wind obey him. ¿Sabes quién es Él? Do you know who he is? Él es el Dios vivo y verdadero. He is the true and living God. Dos naturalezas se unieron en una persona, Two natures in one person, humana y divina. human and divine. No se mezclaron para formar una tercera. They didn't mix up to form a third one. Cristo permaneció siendo el Hijo del Hombre He remained the Son of Man y al mismo tiempo el Hijo eterno de Dios. and at the same time the eternal Son of God. Y muchos no saben que cuando Cristo resucitó, Él llevó esa humanidad a los cielos. And many don't know that when Jesus was resurrected, he took that nature to the heavens. Y será un consuelo para nosotros poder ver al Señor It Jesucristo. will be a joy to us to be able to see him, Ver a aquel que salvó nuestras almas. see the one who saved our souls. Esta es la verdad que los apóstoles proclamaron. This is the truth that the apostles proclaimed, Un misterio que nosotros no entendemos. a mystery that we cannot understand. Dios y hombre God and man, en su totalidad. completely. Una verdad que no entendemos, pero que nosotros creemos. A truth that we do not understand completely, but we believe. Y es el credo de los apóstoles en 1 de Timoteo capítulo 3, Let's go to 1 Timothy chapter 3, versículos 15 al 16. verses 15 and 16. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y vea qué interesante lo que sigue. E indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y esa es la verdad que los hijos de Dios deben proclamar sobre el Señor Jesucristo. That is the truth that the children of God must proclaim about Jesus Christ. Volvamos a 1 de Juan, entonces capítulo 4. Let's go back to 1 John chapter 4. Vamos a leer de los versículos 4 al 6. We'll read from verses 4 to verse 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Solo hay una verdad sobre Cristo. There's only one truth about Christ. Y todo hijo de Dios no debe creer esta verdad por definición, sino por convicción. Every child of God must not believe this doctrine because it's true, but because out of conviction. Juan nos habla de confesar que Cristo ha venido en carne. John tells us that we should confess that Christ has come in the flesh. Esto de confesar no se trata de repetir, repita que Cristo ha venido en carne y ya es de Dios. This does not mean that you should just confess. Esta confesión tiene el propósito de llevarnos a Dios. This confession has the purpose to lead us to God. Y Juan aquí nos dice que los que tienen a Dios son vencedores. John tells us that those who have God, they are already winners. Yo no me puedo levantar en esta mañana con gran júbilo y pegar brincos y decir soy vencedor. I cannot just raise up in the morning and jump up and down and say, I have overcome, Sin considerar algo, que es que hay uno que sí fue el que venció. without considering that it was Jesus Christ who overcome. Y ese que venció se llama el Señor Jesucristo. Jesus Christ. Colosenses 2:5 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colossians 2:15 says, He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Solo los que creen que Cristo es su único mediador pueden apropiarse de esa victoria. Only those that believe that Christ is the only mediator can appropriate for themselves the victory.
Confesar que Cristo ha venido en carne es creer que Cristo es Dios. Confessing that Christ has come in the flesh is recognizing and acknowledging that He is God. Creer que Cristo llevó en el Calvario mi pecado. Believe that Jesus Christ bore in Calvary my sin. Creer que su muerte fue sustitutiva, o sea que Él murió en mi lugar. Believe that His death was substitutionary, that He died in my place. La Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Bible says, for our sake He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Confesar que Cristo ha venido en carne es vivir para Él, como decía Pablo. To confess that Christ has come in the flesh is to live for Him. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. With Christ I am crucified, and it's no longer I that lives, but Christ in me. Confesar que Cristo ha venido en carne es creer que Cristo pagó en la cruz del Calvario un precio por mi pecado. To say, confess that Christ came in the flesh is to believe that He paid a price for me in the cross. Y la Biblia dice, y con tu sangre nos has redimido para Dios. The Bible says, with His blood He has redeemed us. Cristo no le pagó ningún precio a Satanás. Christ didn't pay a price to Satan. Es a Dios quien ofendimos con nuestros pecados. It is God whom we have offended with our sin. Y es a Él a quien se tuvo que pagar el precio por nuestro pecado. And it was Him who had to be paid for our ransom. Y Cristo con su sangre limpia de todo pecado para gloria de Dios. And Christ with His blood cleanses us for God's glory. Dios y hombre en la cruz del Calvario. God and man at the cross in Calvary. Y solamente aquel que es Dios en unas pocas horas pudo haber perdonado los pecados de su pueblo. Only God in a few hours could have forgiven His people of their sins. ¿Por qué soy vencedor? Why am I in victory? Have I overcome? Soy vencedor por medio de aquel que nos amó. I overcame because of God, of Christ that loved me. Nuestra victoria está en Cristo, hermanos. Our victory is in Christ. Y con humildad yo hoy puedo decir que yo soy vencedor, pero solamente en Cristo Jesús. And humbly I might say that I am a victor in Christ, or a winner in Christ, ¿Por but qué? only because I am in Him. Porque Él me libró del pecado. Because He delivered me from my sin. Me libertó de la esclavitud del pecado. He freed me from the bondage of sin. Soy vencedor porque Él me ha dado la vida eterna. I am in victory because He has given me eternal life, Y porque Él me ha dado su Espíritu Santo. and because He has given me His Holy Spirit. Y esto no lo tienen los engañadores. And the deceivers don't have this. Hermano, no mires sus victorias y lo que ellos ganan en el mundo. Brother, don't see what they make in the world. No mires sus grandes hazañas. Don't see their great works, Porque nuestro Cristo, nuestro Salvador es más grande que todas esas cosas. because our Christ is bigger and greater than all of those things. Y todas sus victorias y sus hazañas And all their works y sus proclamaciones de victoria, and their proclamations of victory, si no están en Cristo Jesús, if they're not in Christ, un día no serán victorias, sino vergüenzas delante de Dios. one day they will be put to shame before God. Es triste que la victoria que muchos proclaman hoy día como cristianos It is sad that the victory that many proclaim as Christians es la victoria en los negocios, is the victory in their business, es la victoria en el trabajo, is the victory in their es job, la victoria en las finanzas, their finances, pero ellos no dicen que hay victoria sobre el pecado. but they don't say that there's victory over sin. Ellos no dicen victoria porque ahora tengo vida eterna. They're not saying that they had victory because they now have eternal life. Hermano, ¿en dónde está tu esperanza? Brother, where is your hope?
Mi esperanza es Cristo Jesús, que Él me ha dado vida. My hope is Jesus Christ that has given me eternal life. Porque mi Cristo es vencedor. Because my Christ is a victor. Yo no sé si tú hoy estás atado a un pecado o a un vicio. I don't know if today you're in bondage to a sin or a vice, Y tú dices, ya no hay solución para mí. and you say, there's no hope for me. No hay nadie que pueda hacer que yo cambie mi vida. There's no one that can make me turn my life. No hay solución ya para mí en esta vida. There's no more solutions for me in this life. Yo quiero decirte que Cristo es victorioso. I want to tell you that Christ is victorious. Y que Jesucristo ha vencido. And that Jesus has overcome. Y que si tú estás en Cristo puedes ser victorioso y vencedor. If you are in Christ, you may be victorious. Porque nuestro Dios ha vencido y Él ha venido para deshacer las obras del enemigo. Because he has overcome and came here to undo the deeds of the devil. Humíllate delante de Dios Please humble yourself before God, y alcanzarás misericordia. and you may grab grace. Porque Cristo dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Because Christ says that the one who comes to me I will not cast out. ¿A quién escucharás tú en esta mañana? Who will you listen to this morning? ¿La voz de los engañadores o la voz de Dios? The voice of the deceivers or the voice of God? Juan dijo, ellos son del mundo y hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. John said, they are from the world, therefore they speak from the world, and the world listens to them. We are from God. Whoever knows God listens to us. Whoever is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Yo quiero decirte que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. I want to tell you that the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, Y muchos son los que entran por ella. and those who enter by it are many. El mismo Cristo dijo Christ himself, he said these things. ¿Cuántos hoy se reúnen en lugares creyendo sus propias cosas? How many gather in their churches believing their own things? Hay muchísimos que son arrastrados. There are many that are taken by these people. Hermanos, yo deseo que las multitudes se les predique el Evangelio, Brothers, I wish the multitudes to have the gospel preached to them. pero la verdad es que son pocos los que llegan a conocer la verdad de Dios. The truth is that few get to know the truth about God. Es un rebaño, It is son pocos los escogidos. it's few that are chosen. Y lamentablemente en esos lugares que se reúnen tantas And gentes, sadly, in those places that gather many people, no se les predica acerca del camino de perdición, they are not preached about the road to perdition, no se les predica a los hombres acerca del infierno y del pecado, about hell and sin, no se les predica a los hombres de arrepentirse y de creer en Cristo. about repentance and believing in Christ. No se le dice a los hombres que los que aman al mundo no tienen el amor del Padre. They are not told that those who love God, they don't have the love of the Father. Muchos que hoy llamándose evangélicos solo viven como ellos quieren. Many that, calling themselves evangelicals, live as they wish. ¿Quieres saber si una persona es de Dios? You want to know if a person is from God? Las palabras de Dios escucha. He listens to the word of God. Hay muchos en muchas iglesias que yo espero en el Señor que sean creyentes. There are many in churches that I hope they're Christians. Y muchos al escuchar de la palabra de Dios por el Espíritu Santo han salido para conocer la verdad. And many of them, after listening to the word of God being preached, they have gone away from those churches to know the truth. Hay muchos de nosotros que vivimos engañados en ciertas cosas. There are many of us that have been deceived in many ways. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios que nos decía que toda la gloria es para Dios, But when we listen to the truth that all the glory is for God, Dios llegó a cambiar nuestros pensamientos y la forma en que hacíamos las cosas. God changed our way of thinking and the way we did things. ¿Y sabe quién hizo eso?
You know who did this? El Espíritu Santo que nos guía a toda The verdad. Holy Spirit that guides us and leads us to truth. Hoy yo quiero poner una necesidad en tu corazón para terminar. Today I want to put a need in your heart, La necesidad de confiar solamente en el Señor Jesucristo. the need to trust only in Jesus Christ. No te confíes en nadie más para tu salvación. Don't trust in anything else or anybody else. Aférrate a la verdad del Cristo predicado en las Escrituras. Hold on to the Christ preached in the Bible. Y no te dejes llevar por las mentiras del mundo y de No. sus falsos profetas. Don't let yourself be deceived by the lies of the world. Vamos a orar. Let's pray. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por la palabra que está escrita para nosotros. Ella es nuestra guía. Tú nos la has dejado, Señor, para ser valientes y defender la verdad del Evangelio. La verdad de un Cristo, de tu Hijo, Santo, Hijo eterno, que vino y se encarnó para dar un precio por nuestro pecado delante tuyo. Y nos gozamos y confesamos esta verdad, que tu Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y deseamos que esta verdad, Señor, tú la hagas resplandecer en el corazón de muchos en esta mañana. Que ellos sean pasados de las tinieblas a tu luz admirable. Que no se confíen en nada en este mundo, en sus obras, en religiones, en hombres, sino que se confíen plenamente en la obra de tu Hijo Jesucristo, a quien tú estableciste para salvación de los hombres. Oh Señor, llévanos a estudiar cada día más y a profundizar en la obra de tu Hijo Jesucristo, para gloria tuya. Que los hombres puedan comprender que el que tiene al Hijo tiene la vida, que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Gracias, Señor, por esta mañana y lo que has permitido en medio de tu pueblo. Guíanos, Señor, en el tiempo de la noche para poder estar aquí y recibir con gozo esa ordenanza que has dado a todo tu pueblo, a tu iglesia, tu cena. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.